Dile que está a tu lado, hay un mensaje para ti hoy. Díselo, díselo, hay un mensaje para ti hoy. Y ahora diga conmigo, yo no soy todo el mundo. Mire para ahí, vuelva a decir, yo no soy todo el mundo. ¿Usted es todo el mundo? ¿Alguna vez ha escuchado eso? Yo lo aprendí, a mí me tocó aprender ese principio yo creo que tenía 10, 11 o 12 años. Y me acuerdo que fue el día de la fuga. En noviembre, el día de la fuga. ¿Saben lo que es el día de la fuga, no? El que estuvo estudiando. ¿Quién sabe lo que es el día de la fuga? Nosotros éramos unos menudos, unos niños mocositos, como digo yo, con 10, 11, 12 años ahí. Y me acuerdo que ya esa semana de la fuga empezábamos a hablar uno con otro, tú vas a venir a clase, tú vas a venir. Y decía el profesor, ¿va a pasar lista? No va a pasar lista porque es el día de la fuga. Y todos hablando de que nos teníamos que fugar, porque era el día de la fuga, que no íbamos a ir a clase. Recuerdo que en esa época las clases eran por la mañana de 9 a 12 y por la tarde de 2 a 4. Y entonces decía, no venimos en todo el día. Nos poníamos de acuerdo. Y otros decían, no, yo por la mañana sí tengo que venir, yo no vengo por la tarde. La cosa era fugarse. ¿Cuántos se acuerdan de eso? A ver. Uy, algunos se acuerdan del día de la fuga. Y más de menudo, ¿no? Y yo me acuerdo que yo intentaba convencer a mi madre porque ese día no había clase. Decía, no hay clase ese día, todo el mundo no va a clase. Y ella decía, habla con tu padre, pero a mí me parece que vas a tener que ir, Habla con tu padre. ¿Se acuerda de eso? Y cuando yo llegaba a mi padre decía, papá, que es que ese día no va a haber clase, pero los profesores van sí, y hay clases sí, pero es que nadie va a ir. Dice, a mí no me interesa todo el mundo, tú vas a clase. ¿Se acuerda? ¿Alguna vez se lo dijo a su padre? ¿Se acuerda? Él me decía, tú no eres todo el mundo. Si hay clase, usted va a clase. Y recuerdo que en clase íbamos con 38, 40 niños en aquella época y terminábamos yendo 4 o 5. Los demás no iban. Y aquello era vergonzoso para nosotros. Porque al día siguiente, cuando iban los demás niños, te decían, ¿tú viniste ayer? Y yo decía, sí, yo vine. ¿Por qué viniste? Y yo decía, porque yo no soy todo el mundo. Era lo que me decía mi padre. Yo ese día no aprendí nada en clase, porque ese día, como había tan pocos alumnos, nos mandaban al patio a jugar, a correr, a jugar al ajedrez, al fútbol, lo que sea. Pero sí aprendí un principio importante que ha marcado mi vida. Y es que yo no soy todo el mundo. Y que hay responsabilidades en las cosas que hacemos. Mira, en aquel tiempo nadie faltaba al colegio. Yo me acuerdo que si te ponías malo, tu madre te amenazaba, tu padre te decía dos cosas. Si estás malo que no puedes ir al colegio, vamos al vecino, que el vecino ponía inyecciones y que te ponga una inyección. Cuando eso no ibas al centro médico, iba al vecino, me acuerdo yo, a Carmita la Bacalao, le decían que íbamos y nos ponía la inyección, ahí 2 casas más allá. Y entonces tú decías, no, yo estoy malo, pero yo voy a clase con tal de que no me pongan la inyección. Qué diferente, ¿no? Hoy en día tú te ves las personas, aquellas de Río, aquellas de Punta Brava también. Tú ves las personas que dicen, el niño no tiene ganas de ir a clase, no pasa nada. Es el día de la fuga, que no vaya, no pasa nada. No sabemos que en esos pequeños detalles estamos formando a esa criatura, si el día de mañana va a ser responsable o no va a ser responsable. Yo me acuerdo, yo no recuerdo nunca él faltaba a clase, ni con paperas faltabas a clase. Tenías que ir con paperas y todo a clase. Porque era otra visión del mundo, otra forma de ver las cosas. Y a mí se me quedó precisamente eso grabado. No lo que aprendí aquel día en clase, sino que mi padre me decía, tú no eres todo el mundo. Y vas a clase. Y recuerdo que mi hermano el mayor una vez no fue. Y se fugó, no le hizo caso a mi padre. Y mi padre conocía a la profesora, claro, le había hecho trabajo de albañilería. Y llamó a la profesora, le dijo, mira, mi hijo, me enteré que mi hijo no fue a clase. No. Y lo mandó después por la tarde, yo creo que le fue dando nalgadas hasta el puerto de Punta Brava. Y la profesora le dio la clase a mi hermano. Y entonces uno entiende, mi madre se ríe, uno entiende que las cosas, hay principios detrás de las cosas, hay principios detrás de los detalles. Y uno aprende responsabilidad en la vida. Esos pequeños detalles que a veces tú crees pasas desapercibidos son los que van a formar el futuro de tus hijos y el futuro de la sociedad que estamos viviendo. Y por eso a veces vemos cosas en nuestra sociedad que no son. Y le echamos culpa a los gobiernos, a las políticas, a la sociedad. Verdaderamente, la sociedad es como es en función de la familia como es. Y eso hablábamos el miércoles, ¿verdad? La familia. Hoy hay padres que son manipulados por los niños, usted lo sabe, ¿verdad? O incluso adolescentes que buscan la confrontación entre el padre y la madre para ellos sacar ventaja.
y no les importa que el matrimonio se vaya deteriorando. Ellos sacan ventaja de que el padre no se lleve con la madre o todas estas cosas, y hay matrimonios sin rumbo, sencillamente porque la gente se ha salido de los parámetros de la palabra de Dios. Esto es un libro eterno que vale para nuestra familia hoy, y con el Espíritu Santo nos va a llenar para verdaderamente formar a aquellas personas y aquellos hombres y mujeres del mañana que van a ser como tienen que ser. Por eso la palabra es tan clara. Hoy hay niños que son malcriados porque los padres han cedido al chantaje. Y tú te encontrarás que un niño te puede decir, yo quiero un móvil porque todo el mundo tiene un móvil. Y como todo el mundo tiene un móvil, al final empiezan a bombardear la cabeza del padre, no, porque todo el mundo tiene un móvil, porque todo el mundo... Y tú dices, no, tú no tienes edad para tener un móvil, pero es que todo el mundo tiene, que entonces te tiene. Y tú vas al colegio y las madres que tienen complejos de culpabilidad muchas veces le dicen a la otra, no, sí, yo se lo dejé a mi hijo porque tal. Así me siento menos culpable yo, porque la verdad que me tiene agoneada con el móvil. Cómpraselo tú también al tuyo. A veces no lo hacen en conciencia, pero a veces sucede. O lo que sucede a veces con los niños, especialmente cuando son las fiestas, dice, no, porque fulanita deja a la hija hasta las 11 en la calle y lo deja porque son las fiestas y tal, y con 10, 11, 12, 13 años te encuentras a niños en la calle. Si usted viviera donde vivo yo, que vivo en la trasera de la plaza del pueblo, donde se hacen todas las fiestas, entendería qué hacen los niños de 10, 11, 12, 13, 14 años en la calle después de las 10, o de las 9, o de que oscurece. Solamente tiene que asomarse a la ventana mía y verá todos esos chiquillos lo que están haciendo por fuera mismo, ahí en la plaza. Como es la trasera y nadie los ve, solamente el único edificio que está allí, que somos nosotros, sabría qué está haciendo su niño o su niña con 12 años o con 13 años de noche en la calle en una fiesta. Pero como no lo sabemos, porque somos ignorantes de tantas cosas y no creemos en los principios de la palabra, sino decimos, bueno, es que todo el mundo lo hace. Como lo hace todo el mundo, cedemos muchas veces en posiciones que no deberíamos haber cedido. Y eso lo arrastramos no solamente a los adolescentes o a los niños, sino muchas veces sucede con nosotros. Con 30, 40, 50 años seguimos viviendo como vivíamos tiempo atrás. Es decir, si no somos respetuosos con nuestro Padre Celestial, que nos da unas directrices, que nos da unos mandamientos, que nos da unas actitudes, que nos da su manera de decir, así me agrada si hace esto, pero nosotros con 40, 50 años decimos, no, somos caprichosos como los niños. Decimos, no, porque es que todo el mundo hace esto. Y yo quiero ser como todo el mundo. Y a veces no somos conscientes. Entonces, un problema que está en el corazón humano y que tenemos que luchar como ese problema que todos tenemos, que todos hemos tenido de pequeño, porque todo el mundo quería fugarse el día de la fuga, yo también, pero mi padre era, no, tú vas a clase, si hay clase, tú vas a clase, y yo iba a clase, así era. Entonces es un problema que está en el corazón, que tiene que ver con nuestra voluntad y la voluntad de Dios. Pero si nosotros alineamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, como pasó cuando yo era pequeño con mi padre, que decía, tenía que ir a regañadientes, iba, aprendí principios, aprendí valores que han marcado mi manera de vivir. Y para otros parecían tonterías, pero a mí me marcaron. Pasa lo mismo con la palabra de Dios. Mira, estos problemas están ya ahí en la palabra de Dios y Dios habla de cómo tratarlos. Ya en los días de Samuel, el viejito Samuel, el profeta, surgió un problema en el pueblo de Dios. Y lo vamos a leer en el capítulo 8 del Primera de Samuel, los versos del 1 al 3, que dicen así. Y aconteció que cuando Samuel era ya viejo, puso a sus hijos como jueces sobre Israel. El nombre de su primogénito era Joel y el nombre del segundo Abías. Estos juzgaban en Berseba, pero sus hijos no anduvieron con los caminos de él, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas, aceptaron soborno y pervirtieron el derecho. Usted recuerda la vida de Samuel. Samuel fue una persona que fue consagrado ya desde antes de nacer, desde antes de ser concebido por su mamá Ana. ¿Se acuerda cuando la historia de Ana, y el profeta Elí en aquel templo? Y desde pequeño Samuel habitó en el templo de Dios y ya desde pequeño aprendió a escuchar la voz de Dios. ¿Se acuerda? Una vez hablamos de aquello. Samuel, Samuel, lo llama. Y él corría y decía, ¿está a su servicio, sacerdote? Y yo no te he llamado. Y se acuerda toda la historia, ¿verdad? Desde pequeño aprendió a escuchar la voz de Dios. Pero dice que en esta ocasión sus hijos se desviaron, es decir, no tuvieron en cuenta a su papá. No aprendieron aquello que tendrían que aprender, se desviaron sus hijos. Y desviaron toda su llamado, toda su función de ser.
El Padre los había formado para ser líderes, para ser jueces de Israel. Pero ellos, dice que en el camino, dice las palabras, que se desviaron. Es decir, que tomaron atajos, que no eran íntegros para ser líderes, para ser aquellos que tenían que llevar luz al pueblo. Y hoy puede estar sucediendo con nuestras vidas que seamos creyentes, pero que no seamos íntegros. No podemos desviarnos del camino trazado en la palabra de Dios, del camino de los apóstoles. Porque cuando los desviamos, terminamos como los hijos de Samuel. Que hacemos que otros se perviertan. Porque lo que tenemos que ser conscientes es que si tú has recibido la luz del Evangelio, Dios te ha llamado como líder. Tú eres un líder por el hecho de recibir el impacto de la palabra de Dios. Ya tú lideras el mundo espiritual en el que tú te mueves, sea en tu casa, sea en tu hogar, sea en tu posición laboral o en el colegio como estudiante o en las amistades con las que te mueves. Tú, por el hecho de haber recibido la luz del Evangelio, ya eres un líder ahí donde te mueves. La pregunta es, ¿cómo estás liderando? ¿Cómo estás haciendo tu vida? ¿Cómo estás llevando tu vida? ¿Seremos íntegros? ¿O seremos quizá que nos desviamos un poquito como los hijos de Samuel? Cuando lo hacemos, estaremos marcando esas personas a las que estamos liderando. Tú puedes decir, no, yo no soy líder de nada. Mentira, tú quieras o no quieras, si tú has recibido el mensaje de la palabra y la luz del Evangelio, automáticamente con el sello del Evangelio del Espíritu Santo, Dios te hace líder. Ay, pues yo no quiero liderar nada. Pues entonces, los cobardes saben para qué sirven, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Entonces Dios despierta la valentía en ti. Que tú no quieras despertarla o que no quieras enfrentarla, ya ese es tu problema. Pero tú eres líder y has sido llamado para seguir el modelo de Jesús, como los hijos de Samuel fueron llamados para seguir el modelo de Samuel, que era íntegro en todos sus caminos, que ahí vemos su historia y como él dice, en algo les he faltado en todos los años y todo eso. Ese modelo tenía que ser seguido por los hijos, pero ellos, dice que por un tiempo parece que sí, pero se desviaron. Y en cuanto te desvías, las cosas dejan de funcionar. Los versos 4 y 5 de ese capítulo 8 dicen, entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá. Y le dijeron, mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Miren, las personas que te rodean no son bobas. ¿Usted cree que la gente es boba? Mucha gente se hace la boba. Inconscientemente puede decir que es boba, pero en el espíritu se reciben cosas. Y aparte, el enemigo espiritual tampoco es bobo. Entonces, los hijos tenían que haber seguido la conducta, el ejemplo, el modelo de Samuel, como usted tiene que seguir el ejemplo, la conducta y el modelo de Cristo. ¿Lo sabía? Ese es su modelo, ese es nuestro modelo, es Jesús de Nazaret. Pero cuando nos desviamos, cuando usted se desvía o yo me desvío, provocamos problemas a los demás. Hacemos que los demás no puedan acercarse a la palabra de Dios. Les somos tropiezos, porque si nosotros hemos sido llamados para hacer luz y para ser líderes en el mundo y en el campo espiritual, ahí donde nos movemos, en cuanto nos desviamos, aquellos que nos rodean, que ni siquiera han recibido el mensaje o que no conocen la palabra de Dios, vamos a hacer tropiezo para ellos. Y ya les digo, la gente no es boba. A veces usted quiere decir, pero no es así. Y cuando nos desviamos, provocamos que otros se pierdan. Fíjense, le dijeron a Samuel, tus hijos no andan en tus caminos. Si nosotros como creyentes no andamos en el camino de Jesús, provocamos que el resto se aleje del Señor. Damos una percepción de Dios que no es. Porque la gente dice, si este que dice que es cristiano, te dice que es creyente, es esto y hace lo otro, y mira cómo me trató, y mira lo que sé, y le di una torta y me dio 4, si este que es creyente, porque la gente conoce versículos bíblicos, ¿no? Y no solo el ojo por ojo y diente por diente, sino pon la otra mejilla, ¿o no? La gente lo sabe, lo conoce. Si este dice que es creyente y hace esto, ¡ja! Mejor yo no creo. Eso estaba pasando con los hijos de Samuel. Es increíble lo que sucedía. Y en los versos 6 y 7 dice, pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Y el Señor dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo. En cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que no sea rey sobre ellos.
Mire, hasta ese día todas las batallas de Israel se hacían en nombre del Señor. Y Dios decía, salgan a esto, hagan aquello, luchen lo aquello. O sea, los retos, los desafíos, los deseos tenían que ver con la voluntad de Dios. Es más, el libro de Jueces recoge que a medida que el pueblo se alejaba, se apartaba de Dios y hacía su propia voluntad, los enemigos los acosaban, los hundían, fracasaban y ellos volvían y clamaban a Dios. Dice que se arrepentían con su corazón y decían, es verdad, estamos pasando esta condición porque nuestro corazón se ha alejado de ti. Ellos volvían a Dios arrepentidos y Dios volvía a tener favor y gracia sobre ellos. Entonces, usted tiene que saber y entender que las victorias en el Señor siempre, sin excepción, van a estar basadas en el cumplimiento de su voluntad, de la voluntad de Dios. Y si usted enfrenta batalla fuera de la voluntad de Dios, no puede esperar a decirle, Señor, ayúdame en esta condición, en este conflicto, en esto que me está pasando, porque usted se desvía de la voluntad de Dios. Y Dios no puede, digamos, ayudarlo a que usted se desvíe de su propia voluntad. Sería absurdo, ¿no? ¿O no? Lógico. Y entonces, en esta ocasión, Dios le dice a Samuel, haz lo que ellos te dicen. Dice, pero, dales entendimiento. En otras palabras, el pueblo quería victorias, quería éxito, quería ser feliz, quería triunfar en sus vidas, pero sin importar hacer la voluntad de Dios. A veces nos sucede como creyentes. Estamos llamados a algo, queremos que el Señor siga siendo nuestro Dios, pero no queremos ni respetar, ni sujetarnos, ni tener que agradar los deseos de Dios. Y nos salimos del plan y del propósito de la voluntad de Dios y desde ese punto decimos, Señor, pero ayúdame, pero ayúdame, pero ayúdame. Yo sé que esto a ti no te agrada, yo sé que no es tu voluntad, pero ayúdame, porque voy a seguir por este camino. Y clamamos a Dios, y a veces lo hacemos hasta con sinceridad. Y Dios lo que le decía al pueblo, dice, no, tienen que arrepentirse de ese camino. Tienen que volver al camino que les tracé. Tienen que volver a la ruta y hacerlo con sinceridad. Y entonces volveréis a alcanzar victoria y éxito para vuestra vida. Pero desde ese otro camino paralelo, Dios no puede llevarnos a cabo aquello que queremos hacer. Y entonces, en otras palabras, el pueblo había menospreciado ese llamamiento de Dios a ser una nación santa. Mire, ellos querían ser como todo el mundo. Ellos decían, todo el mundo tiene rey, todas las naciones que nos rodean tienen rey. Nosotros queremos tener el rey. Quiero ser como todo el mundo. Eso estaban diciendo en otras palabras. Y habían saltado ese mandamiento. Dice el capítulo 28 de Deuteronomio, verso 9, que el Señor le dijo al pueblo de Dios, te estableceré el Señor como pueblo santo para sí. Como te juró, si guardas los mandamientos del Señor, tu Dios, y andas en sus caminos. Y también dice el capítulo 7, verso 6, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo, de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y cuando hablamos de un pueblo santo, no es para que te hagas un altar, ni te pongas aquí encima una de eso así redonda, que diga que guapo soy, no. Esa es la parte que la religión metió por el camino y pone a unas personas como santos y te los pone tan lejos. Y dice, si eres bueno vas a ser santo. No es eso. Santo es que vives tu vida consagrado al cuidado, apartado, separado, diferente, en especial consagración para el Espíritu Santo. Eso es santo. Uno no es santo cuando se muere. Uno es santo mientras camina en esa santificación por medio de Jesús y de la santidad. Y toda la palabra de Dios, también el libro de Éxodo, está hablando, vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Y tendrán por rey al Rey de reyes y Señor de señores. Pero ellos dijeron, no, nosotros queremos rey. Porque así lo vemos y estamos más contentos. Eso estaba sucediendo. Y entonces Dios le dice a Samuel, adviérteles al pueblo y diles qué sucederá si piden rey. Porque Dios siempre nos advierte. Lo sabía, ¿no? Él no te dice no mates, no te dice no mates porque a mí no me da la gana. No te dice eso. Él te dice no mates porque si lo haces te sucederá esto, aún a tus hijos y hasta la cuarta y quinta generación arrastrarán todas las cosas que tú hoy has decidido.
A veces no entendemos esas cosas. Entonces le dice Samuel, adviérteles al pueblo, dile que si ellos toman rey precisamente para sacarme a mí del trono de su corazón, el rey tomará a sus hijos a su antojo, les pondrá a cultivar los campos del rey, les quitará lo mejor de las cosechas, les pondrá impuestos, tendrán muchos de sus hijos los más hermosos, el rey los elegirá y a sus hijas para llevarlas a la corte y será gravoso. Y dice, y por causa del rey pasaráis angustia y pasaráis enfermedad y pasaráis tantas cosas. Él le está diciendo todo eso. Y además le está diciendo, los primeros años posiblemente estarás contento, serás feliz. Y ellos cuando recibieron al rey, cuando Saúl fue nombrado rey, hicieron fiesta, qué bien, al fin tenemos rey y lo celebramos. Esto es como estos países que quitan un gobierno para poner a otro porque se creen que va a ser mejor. Y después peor de lo que fue, ¿no? Y lo hemos visto y lo seguimos viendo a lo largo de la historia. ¡Ay, qué bueno! Saltan vincas. Yo creo que Dios está en el trono pensando, insensato, ya lo escribió. Qué felices son, cómo corren detrás del nuevo rey y no saben que va a ser peor que el que los precedía. Lo dice la palabra. Pero la gente se pone contenta, la gente saltó y brincó, tenemos a rey, Saúl rey, felices, hicieron fiesta y dice, ahora sí vamos a estar contentos, ahora sí lo vamos a pasar bien. No escucharon las palabras de Dios. La felicidad duró 7 años, no más. Empezó Saúl ya con historias, todavía no llevaba 10 años en el poder. Primera de Samuel, capítulo 8, versos 18 a 20. Les dice el Señor, ese día clamaréis por casa de vuestro rey, a quien vosotros escogisteis, para vosotros. Pero el Señor no responderá en ese día. No obstante, el pueblo rehusó oír la voz de Samuel y dijeron, no, sino que habrá rey sobre nosotros, a fin de que seamos como todas las naciones, para que nuestro rey nos juzgue, salga delante de nosotros y dirija nuestras batallas. En otras palabras, decía él, queremos ser como todo el mundo, todos tienen rey. Y Dios te dice, no, no te lo aconsejo, no te lo recomiendo, no vayas por ese camino y tú te pones, que no. ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Ha sido cabezota como yo alguna vez o esto solamente pasó? ¿Por qué se cree usted que está escrito? ¿Por qué será que lo dejó Dios escrito? Porque el corazón del hombre es igual hoy que hace 3.500 años, es exactamente igual. Y las mismas cosas que esta gente decía, no. Lo que pasa es que tenemos que aprender de ellos para no repetir una y otra vez la misma historia. Entonces, esta gente quería ser como todo el mundo. Y tenemos que aprender de los errores de ellos, de que dejaron de ser una nación santa para ser como los demás. Y nosotros no queremos eso para nuestras vidas. Ellos querían ser como todas las naciones. Mire, vamos a hacer un ejercicio. ¿Quiere hacer un ejercicio conmigo? Cuando yo haga así, usted dice eso. Yo no soy como todo el mundo. Cuando yo levante la mano, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? Pero tiene que atender lo que yo le digo bien, ¿verdad? Por ejemplo, todo el mundo se fuga el día de la fuga. Yo no soy como todo el mundo, Oye, Queda bien. Todo el mundo se queja de algo. Yo no soy como todo el mundo, La gente se queja, si no de Juana, de la hermana, pero se tienen que quejar de algo. Pero usted no es como todo el mundo. Están aprendiendo. Mire, todo el mundo a veces afronta los problemas de la vida de una manera. Los que no conocen a Jesús, de esto, los problemas económicos, los problemas sociales, los problemas laborales, los afrontan siempre de forma racional, de forma humana. Pero usted, yo no soy como todo el mundo. Se le da. Yo no soy como todo el mundo. Me gusta esto como todo el mundo, pero dígalo como diciendo, yo no soy como todo el mundo, dígalo bien. Mire, todo el mundo sueña ganarse la lotería para ser más feliz, o que le caiga una herencia, o que de pronto vaya usted a un sitio y se gane un sorteo y diga el sueldo para toda la vida. Ahora me voy a echar y no me voy a levantar sino hasta las 11 de la mañana. Todo el mundo espera algo de eso. Pero yo no soy como todo el mundo. ¿Es cierto? ¿O lo será? Tendrá que ver, tendrá que pensar, tendrá que decir. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba de noviazgo, todo el mundo me decía, no, y tú no te acuestas con tu novia, porque todo el mundo ve bien el sexo fuera del matrimonio, pero yo no soy como todo el mundo. ¿Lo cree? Que no soy como todo el mundo. La gente ve muchas cosas, la gente está sucediendo tantas cosas. Todo el mundo cree que hay un Dios, que sí, pero que la voluntad de Dios no es tan importante. Pero yo no soy como todo el mundo. Yo le doy importancia a la voluntad de Dios. Soy como todo el mundo.
Todo el mundo opina de todo el mundo. Y la gente habla de esto y habla de otro. Y está siempre la gente discutiendo por ahí y pensando de esto y pensando de otro y opinando una cosa a la otra. Pero yo no soy como todo el mundo. Usted sabe cuánta la gente, ¿y tú qué opinas de esto, esto? Y yo, de eso no pido nada. Ahora sé lo que dice la palabra. La palabra dice eso, esto y esto. No tengo que opinar nada. Porque ahí, yo puedo opinar de la sopa, si está salada o no. Claro, hay cosas de las que opinamos de las cosas que suceden, pero hay otras cosas que no teníamos que estar opinando. Simplemente son. Entonces no somos como todo el mundo. No somos como todo el mundo. Y no veo las historias a veces que me sacan a mí, historias de personas que intentan, ¿qué opinas tú de los homosexuales? ¿Qué opinas tú? Yo no opino nada. Yo hablo. Necesitados de Dios como tú y como yo. Son personas necesitadas de Cristo. Son personas que necesitamos del Espíritu Santo o no. No me metas a pleitear, a decir, a opinar. Pues yo creo, pues no creo. No. Todo el mundo que tiene el Espíritu Santo hace la voluntad del Padre, ¿o no? ¿Lo cree o no lo cree? Y tantas otras cosas. Entonces no somos como todo el mundo. No se deje fascinar por lo que fascina al mundo. Yo sé quién soy y lo más importante, sé quién es Él. Y el precio que costó mi santidad y la gracia que Él derramó sobre mí, yo lo tengo que entender. Entonces yo entiendo que formo parte de algo más grande que lo que el mundo me pudiera ofrecer. Ya formo parte de eso, de la familia de Dios. Y no estoy dispuesto a dejarme llevar ni por mi propio ego, ni por mi propia voluntad, ni por todo aquello que quiera manchar la santidad que sobre mi vida consiguió el Cordero de Cristo. Eso es algo claro que tenemos que tener presente. No voy a consentir que nadie me aleje y frene la obra del Espíritu Santo en mi vida. Y lucho para que así suceda. Y es lo que hablaba yo de Josué. Josué tenía las cosas claras. Cuando usted tiene las cosas claras, comienza a caminar diferente. Cuando usted tiene claro que usted no es como todo el mundo, que yo no soy como todo el mundo, me importa un bledo la moda y me importa un bledo lo que dice todo el mundo. Yo me agarro a lo que dice el mensaje de la palabra y a las promesas que están depositadas sobre mi vida y a la herencia que tengo en Cristo. Y me agarro a ese verso 9 del capítulo 2 de Pedro, de Primera de Pedro, que dice así: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y cuando usted entiende que usted es, que yo soy linaje escogido, usted se pregunta, ¿escogido para qué? ¿Para ser moralmente mejor? ¿Para ser un poco diferente a los demás? ¿Para venir los domingos al culto? ¿Escogido para qué? ¿Para qué hemos sido escogidos? Porque está hablando de un linaje, un ADN, un linaje, el linaje de Cristo, el sello del Espíritu Santo. Yo soy, por mi linaje, heredero de las promesas y de las bendiciones de Dios. Y esas son las que a mí me mueven en esa promesa y en esos movimientos. Y por eso, cuando soy escogido, es para que toda mi vida se enfoque y camine hacia esas herencias que vienen del Padre Celestial. Y dice que soy sacerdocio real. Dígale al que está a su lado, usted es un sacerdote. Que después nos metieron el bulo de que los sacerdotes tenían que llevar una cosa aquí y que ellos eran los que podían hablar con Dios y ellos mediaban con Dios para que nos perdonaran los pecados. Eso es parte de la religión, parte de una cultura tradicional. Parte de un movimiento que salió en el siglo III intentando abarcar políticamente, militarmente aquel pueblo que salía, el pueblo de Dios. Pero no, la Biblia dice que nosotros somos sacerdocio real. Mira el que está a su lado y mira a ver si tiene cara de sacerdote. Mire. ¿Tiene cara de sacerdote? ¿Y usted sabe qué cara tiene un sacerdote? Porque nos la plantean aquí dentro. Soy sacerdocio real porque tengo contacto con Dios. Y eso es lo que hacía el sacerdote. Tenía un contacto personal con Dios. Recuerda, el sumo sacerdote entraba al lugar santo y de ahí viene la idea del sacerdocio y tenía ese encuentro con la presencia de Dios, con el arca del pacto. Cuando usted es sacerdote y usted lo entiende, usted tiene una vida de intimidad con Dios, usted puede decir, soy sacerdocio y no cualquier sacerdote. Yo me encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es sacerdocio real. Y dice la palabra, somos nación santa. Es decir, que
no soy, no vivo, no pienso, no actúo como todo el mundo, no espero lo que espera todo el mundo. Mi gobierno es celestial, mi rey es el Señor de señores y mis leyes por encima de todo son las leyes celestiales. Soy nación santa. Y claro que las leyes celestiales te van a decir, sujétate a las leyes de los hombres, pero yo me sujeto porque las celestiales me lo dicen, y las celestiales me dicen, honra las autoridades físicas, y entonces las honramos porque son parte de las leyes celestiales. Porque mi nación, mi señorío es los cielos, dijo el Señor. Y cuando entendemos eso y luchamos por practicarlo, se hace real en nuestras vidas. Y dice que somos pueblo adquirido para posesión de Dios. Es decir, que mi vida ha sido comprada, tomada, salvada por Jesús para posesión de Dios. Es decir, para ser poseída por el Espíritu Santo. Para esa es tu vida. Para posesión de Dios, no del mundo, no de las cosas de la tierra, no de la sociedad, no de las modas, posesión de Dios. Y cuando el Espíritu Santo se ha posicionado en ti, toma posesión de ti, dice que en ti hay un celo santo, dice la palabra de Dios. ¿Recuerda? ¿Recuerda celo santo que una vez hablé cuando entró Jesús al templo y agarró a los cambistas y agarró a aquello? Parece que se volvió loco, parece que se volvió loco, pero ellos recordaron, el celo por las cosas santas, el celo por la morada, el celo por la casa de Dios lo consumía. ¿Cuánto más será por nuestro cuerpo? El celo de Dios, si el Espíritu Santo está en ti, empieza a consumirte. Y por eso de pronto dejas el cigarro y empiezas a dejar cosas en tu vida que antes no podías hacerlo, que humanamente a veces es difícil, pero cuando el Espíritu Santo y el celo empieza a entrar, las cosas cambian. Las papas fritas no se comen de noche. Parecen tonterías, yo lo sé, pero no son tonterías. Es el celo del Espíritu Santo que te cambia aún el paladar. Hace algo dentro de ti. ¿Y tú crees que eres tú que ahora de pronto descubriste que eres más guapo si hace más? No tiene que ver contigo. Porque humanamente saben se puede hacer. Y por eso hay personas que pasan el extremo y están todos los días. El culto a la imagen no. Dice, no, porque el Señor me quiere guapo. No es el culto a la imagen, es el templo del Espíritu Santo, que es bien diferente. Ni pasa por un lado ni pasa por otro. Un aplauso. Es el templo del Espíritu Santo. Es la presencia de Dios en tu vida. Por eso dice que somos pueblo adquirido para posesión de Dios y a fin de anunciar las virtudes de aquel que te llamó. Anunciar con tu vida quién es Él, no quién eres tú, quién es su grandeza, quién es su gracia, cuál es su misericordia y cómo es su santidad. Y me sorprende porque dice aquel que te llamó, porque el que te llamó no fui yo. A mí no me llamaron ustedes. A mí me llamó Él y usted ha sido llamado por Él y usted responde ante Él y Él es el que trabaja en usted. Gracias que para ese trabajo pone a pastores, pone a evangelistas, pone a maestros, pone a hermanos para rozarnos y pone tantas cosas en nuestra vida, precisamente para trabajar en nosotros, pero es Él, recuerda que Él fue el que te llamó. Entonces, si tus anhelos, si tu pasión, si lo que te mueve cada día, si tus aspiraciones personales, emocionales, laborales, económicas, sociales, si tus sueños son parecidos a los de tus vecinos que no tienen a Cristo, y tú dices, ¿qué tú quieres para el futuro? Y tu vecino te dice, y tú dices, oye, eso también quiero. Y tú te das cuenta de que tus sueños, tus anhelos, tus emociones son parecidas a aquellos que no tienen a Cristo. Amigo mío, no se está haciendo real esto en tu vida. Pero cuando tu pasión, tus sueños, tus deseos, tus anhelos, tus cosas, cuando tú afrontas las luchas, los problemas de la vida diferente a como hace todo el mundo, entonces tú puedes decir, yo no soy como todo el mundo. Porque cuando yo tengo un problema laboral o un problema económico, un problema emocional, yo actúo diferente a todo el mundo. Yo no actúo como todo el mundo. Pero si tú estás actuando como todo el mundo, estás siendo como todo el mundo. Si tus principios, tus valores, tus deseos, tus sueños no se parecen en nada a aquellos que no tienen a Cristo, usted está siendo diferente. Tú estás afrontando tus problemas, tus dificultades como todo el mundo, pero las ves diferentes, no las ves como todo el mundo. Entonces te das cuenta de que a través de ellas te comienzas a parecer más un poco a Jesús, un poquito más al modelo que es Jesús. Y tú tienes que saber si te parece más al maestro ahora que la semana pasada o que hace un año. Porque si no te estás pareciendo más al maestro, entonces estás siendo como todo el mundo. Y yo le voy a decir una cosa, el camino no te va a ser fácil, pero Él está contigo y vas a tener la victoria.
Porque si Él reina en tu corazón, tú vas a obtener esa victoria que viene de Él, la victoria en Cristo Jesús. Y déjame decirte que cuando tú sientas a Jesús, estás sentado, cuando no haces como este pueblo que decía, no, queremos rey. Tú vas a seguir siendo nuestro Dios, pero queremos un rey que nos lleve a la guerra, un rey que no. Cuando tú dejas a Dios en tu corazón sentado y eres verdaderamente el rey de tu vida y el Espíritu Santo es el Señor de tu vida, entonces tu matrimonio no va a ser como el de todo el mundo. Tus hijos no van a ser como los de todo el mundo. Tu vida no va a ser como la de todo el mundo. Tu futuro no va a ser como el de todo el mundo. Porque tú eres diferente. No porque seas más guapo o más feo. Porque el Espíritu Santo ha empezado algo en tu vida. Y tú has creído la palabra de Dios. Tú has creído la obra de Dios. Y entonces cuando esto sucede, el mismo infierno tiembla contra alguien que entiende esta verdad y se va a levantar contra ti. Pero si tú permaneces firme con perseverancia, con valor, para decir no a los valores del mundo, para decir no, sobre todo en este tiempo, donde el mundo parece que ya no se diferencia de tantas otras cosas, pero tú conoces la palabra de Dios y el Espíritu Santo te va a decir, no cedas aquí, no hagas lo otro. Entonces va a ser diferente, tú vas a ser diferente. Mira, amigos se levantarán contra ti, se levantarán contra ti. Los mismos creyentes que tienen a Saúl por rey, que a veces sucede que hay creyentes, como estos creyentes que pusieron a Saúl por rey, los mismos creyentes te van a decir, no, tú haz como yo, no pasa nada. Porque ellos justificarán que en su corazón no está Jesús, está Saúl. Eran pueblo de Dios, pero cambiaron al Rey de Reyes y Señor de Señores por Saúl, por un rey. Entonces los mismos creyentes con Saúl te dirán, tranquila, tú haz lo que hago yo. A veces sucede aún dentro del ministerio. El pastor nos dice, no, eso no está mal, amigo. Yo lo hago así. Digo, ¿cómo lo vas a hacer así? ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Tú tranquilo, Dios sabe. Yo no soy como todo el mundo. Usted tiene que tener eso claro. No sea como todo el mundo. Pero tú tienes que tomar lo que Dios te ha dado, tu llamado, tus dones, tu vida, y ser lo que Él quiere que sea. Es decir, si mi padre me dice, tú vas al colegio ese día, ¿tú qué haces? ¿Qué haces? ¿Te fugas? Vas al colegio ese día, aunque iba regañadientes, aunque iba mosqueado, aunque iba enfadado. Ahora lo pasaba más bien. Toda la cancha para mí solo y para el otro. Pero no era fácil. No es fácil a veces hacer la voluntad de Dios. A Cristo no le fue nada fácil hacer la voluntad del Padre. Pero tú quieres que a ti te sea fácil. No va a ser fácil. Pero cuando la lleves revisada vas a aprender valores que te van a marcar a ti, a tu generación, a tus hijos y aún a tus nietos. Eso habla la palabra de Dios. Es tu fidelidad en las cosas pequeñas las que te califican para las cosas grandes que vienen de Dios. A veces queremos las cosas grandes sin ser fieles en detallitos. Tú vas al colegio. Detallito. Porque somos fieles al mensaje de Dios. Tú no eres como todo el mundo. Mi hijo no es como los hijos de los demás. No porque yo sea más guapo, por lo más también se le da la oportunidad de recibir a Jesús. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 14 a 16, dicen, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia. Antes en nuestra ignorancia teníamos unos deseos. La pregunta es, ¿siguen siendo tus deseos los de antes a los de ahora? La palabra dice, como hijos obedientes, no te conformes a los deseos que tenías antes. Verso 15, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy. ¿Tú eres santo? El Señor lo dice. Tenemos un rey y es Jesús. Él nos dirige. Y Él ha dejado el Espíritu Santo. Cuando nosotros entendemos el Espíritu Santo, buscamos esa santidad cada día. Anhelamos esa santidad. Anhelamos lo que anhelaba Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe para que su santidad crezca. Si tú no menguas, la santidad de Dios no crece en ti. Y si la santidad no crece en ti, ¿qué podrá hacer el Espíritu Santo con nuestras vidas? Y quiero terminar con el capítulo 17 de Juan, versos 14 a 19, que dicen así. Yo les he dado tu palabra,
hablando Jesús, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Amada iglesia, no somos del mundo, pero Dios dijo, no los saques del mundo. Guárdalos del mal, guárdalos del maligno. Que sean santos, que sean una nación de santos, una nación santa. ¿Cómo sabemos que somos santos? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Me importa un bledo lo que diga el mundo. La palabra es verdad. Y es clara la palabra de Dios. Es bien clara. Es clarísima esa palabra de Dios. Su palabra es verdad. Como tú me enviaste, dijo Jesús. Es decir, con una misión. Jesús vino con una misión. Y no fue casarse y tener hijos, ¿no? ¿O sí? Podía haberse casado y tener hijos, claro. Pero hay una misión espiritual detrás de tu misión física en la tierra. Y esa misión, como tú me enviaste, le dijo Jesús al Padre, yo los envío. Dios te ha traído la luz a tu vida con una misión, con un propósito especial, diferente, único, que solamente podrás alcanzarlo tú porque es el propósito personal para tu vida. Es el don que Dios te dio, es el llamado que Dios te hizo, es la santidad de Dios, pero no lo podrás alcanzar si no eres santificado en la palabra, en el Espíritu. No lo podrás. Por eso es tan importante sembrar principios del reino en nuestros hijos, en aquellos que nos rodean, en los que comienzan nuevos en este camino, que son como niños espirituales, principios, verdades, reinos, para que caminen en ellos y el Espíritu Santo los pueda alcanzar ese propósito para que Él te llamó. Tienes un llamado de Dios. ¿Lo crees? Tú tienes un llamado de Dios. La pregunta es, ¿estás caminando en ese propósito? ¿Estás avanzando en ese propósito? ¿Te estás santificando en la verdad? Yo todavía descubro cosas en mi vida y van saliendo, el Espíritu Santo las va revelando. Esto no se trata de creer una sola vez. Es que a medida que tú vas trabajando, Dios te empieza a sacar cosas en tu corazón y te dice, mira, Damián, esto no has transformado. En esto tienes que menguar de nuevo. Y uno puede hacer así, no mirar, o decir, Señor, pues ayúdame a menguar. Pero la palabra te va a santificar. Y Él nos está santificando para cosas grandes, para que el propósito se cumpla. Ponte en pie conmigo el día de hoy.